El día 14 del mismo mes de junio, que se lleva de Madrid al cielo a la Reina María de las Mercedes, les nace a los Oyarzábal Smith, en su céntrica casa malagueña de la calle Peligro, hoy Trinidad Grun, el tercero de sus hijos. Una hija a la que bautizan en la iglesia de Santiago con el nombre de Isabel. En la Asunción, un reputado colegio religioso de señoritas de la alta burguesía, al pie del monte Gibralfaro, estudia Isabel Oyarzábal desde los 7 a los 14 años. Adolescencia. Isabel es ávida lectora de los títulos que encuentra en la extensa biblioteca familiar, salvo los expurgados por su padre. También se aficiona, desde luego que por las noches y a escondidas, a escribir. Su quehacer diario desvela, no obstante, el arquetipo de una joven de la alta burguesía malagueña. Educación religiosa, asistencia a primeras comuniones, bailes de sociedad, viajes y trato con los señoritos de su misma posición. Isabel conoce a muchos jóvenes de su edad, pero repara en que solo piensan en caballos, en corridas de toros y en casarse con una mujer rica. Así que no les interesa ni poco ni nada. De vez en cuando, tiene lugar entre aquellas paredes privadas una función de teatro, donde interpreta el papel asignado con elocuente entusiasmo. Se ve que, aunque apenas tenga 17 años, las bases de la personalidad de Ela, como la llama todo el mundo en vez de Isabel, han echado sólidas raíces. El verano de 1905 marca un antes y un después en la vida de Isabel Oyarzábal Smith. Fallece el padre. La familia, que consta de una madre y 7 hijos, se ha reorganizado del mejor modo posible. Ela escribe una primera novela que nunca terminará. Es entonces cuando llega a Málaga la compañía teatral del empresario Ceferino Palencia y su mujer, la famosa actriz María Tubau. Al margen de que la compañía se hallase de gira, a la Tubau se le prepara una fiesta en su homenaje en el Hotel Hernán Cortés de la capital. Con la inauguración de la temporada, Isabel debuta en los escenarios madrileños. Interpreta un papel pequeño, pero que recibe las alabanzas de la crítica en la obra Pepita Tudó, del propio Ceferino Palencia. Su segunda representación tiene lugar en El Pardo, con motivo de las fiestas celebradas por la boda de Alfonso XIII en mayo de 1906. Sin embargo, la frágil salud de María Tubau y las penurias económicas de la compañía echan pronto el cierre al teatro. Lejos de venirse abajo por lo efímero de su carrera sobre las tablas, Ela decide entonces volcar sus inquietudes creativas en el género de la escritura. Su dominio de varios idiomas le ayuda a obtener la corresponsalía en Madrid de la agencia de noticias londinense La Fan News Bureau y del The Standard. Y su audacia innata le lleva a fundar una publicación, nada menos que la primera revista para mujeres, La Dama y la Vida Ilustrada. El 8 de julio de 1909, Isabel Oyarzábal se casa con Ceferino Palencia Tubau, con quien tendrá 2 hijos. Ceferino, llamado familiarmente Cefito, que nace al año siguiente, y María Isabel, Marisa, en 1914. Por entonces, y no se olvide de qué época hablamos, Ela pronuncia conferencias, colabora en numerosas cabeceras de prensa como Blanco y Negro, El Heraldo, Nuevo Mundo y La Esfera. Lleva a cabo traducciones para editoriales de prestigio. La gran paradoja, y un signo elocuente de los tiempos, reside en que, tras su matrimonio, adopta el apellido de su marido. Isabel Oyarzábal firmará siempre Isabel de Palencia. 1915 es el año en que un grupo de mujeres comienza un debate sobre el sufragio femenino en el auditorio del Ateneo de Madrid. Isabel solo tiene noticias de ello por las reseñas que aparecen en la prensa, pero le da mucho que pensar el desarrollo del debate y comienza a simpatizar con el movimiento feminista. No obstante, el siguiente logro de Isabel Oyarzábal tiene lugar en el terreno de las letras. Desde diciembre de 1917 escribe artículos para un nuevo periódico madrileño, cuya dimensión intelectual y relevancia pública van a crecer como la espuma, el diario El Sol. Allí aparecen las firmas de Emilia Pardo Bazán, Ortega y Gasset, Baroja, Unamuno y Beatriz Galindo. La década de los 20 traerá a España, al tiempo que una dictadura política, la del militar Primo de Rivera desde 1923, un apreciable despegue en el campo intelectual, cuyo fruto más destacado es la generación del 27. Para Isabel Oyarzábal también son años de concienciación ideológica y nuevos empeños literarios.
Así, en 1920, entra a formar parte como vocal de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, creada en 1918 por la también malagueña María Espinosa de los Monteros. Poco después, presidirá dicha asociación. En junio, asiste como delegada al 13 Congreso de la Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer, celebrado en Ginebra, y en 1923 al Congreso de la Liga del Sufragio en Roma. Su primera visita a una casa del pueblo y, ya en 1926, la fundación del Liceum Club Femenino, que preside María de Maeztu, con Isabel Oyarzábal y Victoria Kende vicepresidentas, marcan la impronta feminista de ELA. En 1921 ve la luz El alma del niño, el primer libro de Isabel Oyarzábal, que sale de las prensas, aunque con el seudónimo de Beatriz Galindo. A este estudio sobre la psicología infantil le sigue, 2 años más tarde, la novela titulada El sembrador sembró su semilla, que recibe una buena acogida por parte de los intelectuales y de las mujeres ilustradas de la época. La literatura, en sus diversos géneros y manifestaciones, constituye, sin duda, la vocación más apasionada de ELA. Traductora de obras extranjeras y dramaturga, el 20 de marzo de 1926 estrena e interpreta en el Teatro de Cámara de la Familia Baroja, con la presencia de don Ramón del Valle Inclán como principal animador, su obra Diálogo con el dolor. La dirección corre a cargo de Cipriano Rivas Cherif. También pronuncia Isabel Oyarzábal conferencias en medio mundo, de Salamanca a Nueva York, de Montreal a San Francisco. La infancia es uno de sus temas predilectos, si bien la palma de su interés se la lleva el folclore. En 1926 publica, simultáneamente en Madrid y Londres, un tercer libro que lleva por título El traje regional de España. Gobernantes, a recabar para España aquel puesto que le corresponde, y toda esta labor siguiéndola con paso firme, sereno y varonil. Cuando, en enero de 1930, la dictadura de Miguel Primo de Rivera llega a su fin, Isabel Oyarzábal ya es una persona significada en la política de España. Ha presidido, el año anterior, la Liga Femenina Española por la Paz y la Libertad en Ginebra. Se ha especializado, dentro del derecho internacional, en el capítulo del trabajo de la mujer y el niño, y es la única mujer que forma parte de la Comisión Permanente de la Esclavitud de las Naciones Unidas. Muestra una encomiable lucidez analítica. ELA dice, hombre y mujer son en la vida actual y desde hace siglos enemigos inevitables. Lo son por derivaciones biológicas y más por reglamentos sociales. Pero no lo serán el día en que, sabiéndose distintos, respetándose en su diversidad, supriman las fronteras colocadas entre ellos por ignorancia. La proclamación, en abril de 1931 de la Segunda República Española, da pie a una actividad política por parte de Isabel Oyarzábal, aún más intensa, si cabe, que la hasta ahora emprendida. Es candidata socialista a diputada en las Cortes Constituyentes, consejera gubernamental en la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, vocal del Consejo del Patronato del Instituto de Reeducación Profesional y forma parte de la delegación española en la Sociedad de Naciones. 1933 será un año relevante en diversos sentidos. En primavera, obtiene por oposición una plaza de inspectora provincial y representa al gobierno en el Consejo de Administración de la Sociedad de Naciones, siendo la primera ocasión en que una mujer actúa en aquel foro como ministro plenipotenciario. En las elecciones legislativas de noviembre, otro hito histórico tiene lugar. Por vez primera, las mujeres españolas ejercen el derecho al voto. Se trata, en sí, de un logro soberbio, pero el resultado de los comicios no es el que Isabel Oyarzábal esperaba. Y van a comenzar tiempos muy difíciles. El tristemente célebre 18 de julio de 1936, fecha de la sublevación militar contra la legalidad constituida en España, Isabel Oyarzábal se halla en Madrid. Como corresponsal de prensa, se siente obligada a informar al Daily Herald del curso de los acontecimientos, lo cual lleva a cabo sobreponiéndose a un cúmulo imaginable de dificultades. Paralelamente, sufre las desazones y desvelos propios de una madre. Su hija se incorpora a un hospital de sangre, pero nada sabe de Cefito, médico conductor de una ambulancia, hasta el final del asalto al cuartel de la montaña. Tras el ansiado encuentro, el hijo se marcha al frente de la Sierra de Guadarrama. En cuanto a ELA, primero se le encomienda, dentro de la llamada Comisión de Auxilio Femenino, el abastecimiento de los frentes de combate.
A partir del 23 de octubre, en que el Ministerio de Estado la nombra ministro plenipotenciario, sus responsabilidades pertenecen ya a la esfera de la política internacional. En busca siempre de la solidaridad del resto del mundo con la causa republicana, realiza una gira por Canadá y 42 ciudades de Estados Unidos, informando sobre el papel que desempeñaban las mujeres en la guerra española y obteniendo importantes donaciones económicas. A continuación, intentó en Edimburgo, sin éxito, que el Partido Laborista británico se abstuviese de firmar el Pacto de No Intervención. El 4 de enero de 1937, Isabel Oyarzábal Smith, en carroza imperial por las calles de Estocolmo y tocada con un elegante sombrero, presenta sus cartas credenciales al rey Gustavo V de Suecia como embajadora de España en Escandinavia. El monarca pregunta a la dama si el 1 de abril de 1939, al tiempo que Madrid capitula ante Franco, Isabel Oyarzábal abandona la embajada en Estocolmo. Lo hace, según su propio testimonio, con el corazón desgarrado por España, pero con la serenidad de un deber cumplido con entrega y lealtad. Al menos, y no es poco, consigue reunir a toda la familia antes de marchar al exilio. Aunque lleva el alma rota, la indómita vitalidad de esta mujer le hace aferrarse a cualquier signo de esperanza. El Sinaya es el nombre del primer barco de exiliados españoles que cruza el Atlántico tras la Guerra Civil. Pone rumbo a México, donde el presidente Lázaro Cárdenas y el pueblo mexicano los van a recibir con los brazos abiertos. Nada más llegar con su familia a Ciudad de México, Isabel Oyarzábal forma parte activa de todas las iniciativas cívicas y culturales que se ponen en marcha. Se integra en la Junta de Cultura Española y colabora en las revistas España Peregrina, Romance y América. En 1940, editado en Nueva York y en lengua inglesa, Isabel de Palencia firma su autobiografía con el título I Must Have Liberty, que puede traducirse como Debo ser libre o Debo tener libertad. Además de un memorial íntimo, la obra es también una interpretación histórica de los primeros 40 años del siglo XX. La autobiografía de Ela obtiene una amplia repercusión. Baste señalar que es reseñada en medio centenar de periódicos de Estados Unidos. Tal vez esta gran acogida estimula aún más su pasión literaria. En muy pocos años, publica 2 obras infantiles escritas en inglés y el volumen Diálogos con el dolor, que contiene un cuento y 9 piezas dramáticas breves, algunas de ellas representadas en el Madrid de los años 20. A un libro sobre la embajadora de la Unión Soviética con la que coincidió en Suecia le sigue, en 1945, y también en lengua inglesa, la segunda parte de sus memorias, Smoldering Freedom, que en español significa aproximadamente Rescoldos de Libertad. Aquí relata la odisea trágica de los republicanos derrotados por la Guerra Civil. La casa mexicana de Ela, donde siempre aguarda al invitado una taza cordial de té, es frecuentada por artistas del mundo del cine y sobre todo, ya que su marido ejerce de crítico de arte, por pintores como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Leonardo Nierman. En 1959 publica su último libro relevante, la novela titulada En mi hambre mando yo. Mediante la ficción argumental de un conflicto amoroso ocasionado por los perjuicios sociales, retrata la sociedad andaluza de su época juvenil. Los últimos años de esta mujer extraordinaria transmite la sensación de un remanso apacible. Acude a oír misa los domingos, toda vestida de negro, su cabello cenizo, recogido en un moño. Tranquila y satisfecha por lo que ha hecho en la vida, no pierde ocasión entre sus familiares de expresar, en voz alta, el agradecimiento que siente al país mexicano, pero evita ya hablar de su tierra española. Aquella mirada dulce se apaga definitivamente un día de primavera de 1974. Sus restos descansan desde entonces en el Panteón Español de México.